Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos compartiendo en este día domingo otra cena inmobiliaria de las que habitualmente venimos realizando aquí en Bahamas, ¿no? Que a esta hora de la noche ya está cerrado, tenemos la ventilación necesaria como para mantener la distancia social. Yo, como hago en la primaria, o como hacía en la primaria, digo como hago en la primaria, extiendo la mano y estamos todos bien separaditos para disfrutar de una cena inmobiliaria, para charlar de los temas que nos interesan y que nos gustan, con altura, con profesionales de primera línea, y disfrutar de una muy buena cena como habitualmente lo hacemos aquí en Bahamas. Que está abierto ahora, usted se puede venir porque tiene un patio muy pero muy lindo, está abierto por la mañana, y si el día es cálido, lo extendemos a la noche también, ¿no? Nos recibe, como lo hace habitualmente, Damián Cafarella, que es el propietario de Bahamas y además es agente inmobiliario de la empresa que lleva precisamente su apellido. Hola Damián, ¿cómo estás? Dani, buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Estás abandonando la corbata, quiere decir que... Estoy cada día más relajado. Claro, es decir, a medida que pasaron los programas te vas relajando, ¿no? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, semana tranquila, complicada. Semana muy complicada. Esta muy semana movida. Muy movida, muy movida. Bueno, a mi izquierda nos acompaña hoy Pedro Buttafuoco, de la zona del Adriático de Italia. Qué lindo apellido, Pedro. Sí, y sí. qué linda zona. Pedro Buttafuoco es profesional inmobiliario con más de 35 años de experiencia. Trabajó en reconocidas empresas del sector y en el 2015 fundó Buima Propiedades. Es representante de la Asamblea en el Colegio de Corredores Inmobiliarios Porteño. Actualmente preside el CECIN, que es el Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel. Bueno, muy bien, todo bien. ¿Estás cómodo? ¿Te sentís bien? Comodísimo, como en casa. Bueno, semana complicada. Después vamos a hablar de Después todo lo que hablamos. pasa, porque la Argentina no es para nada aburrida, ¿no? No es aburrida, todos los días es distinto. Si viviéramos en Suiza nos aburrimos, porque nosotros con el Por lo menos yo sí. ¿No? Bien, a la derecha y al lado de Damián se encuentra Juan Pablo Negro, es arquitecto, el arquitecto negro y planificador urbano. Desde el 2001 ejerce la docencia en la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo será ejercer por Zoom la docencia en estas épocas, ¿no? De arquitectura, digo, se lo vamos a preguntar. En enero del 2020 asumió como director nacional de proyectos urbanísticos y habitacionales, cartera dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Nación. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Debe ser fácil la arquitectura por Zoom, me parece, ¿no? No te imaginas. No te imaginas. No, aprendiendo es difícil, la verdad que es difícil, pero bueno, no queda otra, nos estamos adaptando. Bueno, y por último vamos a presentar a un prestigioso amigo y colega, a Luis Gasulla, que es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, panelista en Intratables, es el autor del libro Relaciones Incestuosas, el negocio de los derechos humanos y el negocio de la impunidad, la herencia K. Hola Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Gracias por la invitación. Después de mandarle saludo al Colo, que se va a poner contento que tenemos acá. Sí, claro que sí, le llevo la empanada. A Martín, sí, claro, llevarle comida como para que no diga nada, ¿no? Un pancito. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Después de una semana donde el dólar, qué sé yo, ¿lo viste? Uno ve a Tato Bores que dice, bueno, el dólar sube, un sketch de Olmedo que de hace 40 años que decía, el dólar sube, 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 y así está. ¿Cómo se trabaja en la Argentina, en el sector inmobiliario, cuando no hay precio de nada? Mirá, te cuento si querés, Pedro, ¿querés que te doy la palabra? Mirá, esta semana tuve una reserva de una propiedad. La propiedad, $100.000. El propietario, antes de toda esta pandemia, se la tasé $100.000. Dólar a 60 pesos, 65 pesos. ¿Qué tiempo, no? Y fue hace 5 meses atrás. Y la mostramos ahora, que de a poquito, cada día se puede mostrar más propiedades y no hay tantas restricciones. Viene un señor de 100.000 con el dólar a 60, 65. Tengo $65.000. Es una diferencia. Es una diferencia importante. ¿En qué zona está el departamento? Es una casa, terreno propio, terreno chiquito, en Barracas. Es mi zona, la zona de Barracas. La gente me dice, pero la tasamos $100.000. Con un dólar uno trata de convencerlo y le explica. El dólar a 65, hoy un dólar en esta semana estuvo 150, y bueno, no te digo que de 100 la bajes a 50, pero de 100 bajemos a 80, un 20%. Y ahí vamos a estirarlo. Entonces de 100, de 65 que me ofreció,
¿Y el propietario acepta bajar un 20% de su propiedad? Mira, pasó que en esta situación terminaron de 65, pudimos subir un poquito más en 70. Pase lo que pase con el dólar, si el lunes se va a 170, pase lo que pase con el dólar, porque el propietario que pedía en 100, él ofreció 65, sabiendo que tenía 70. El tema es si él quiere salir a comprar algo, ¿no? Porque Claro, tiene que encontrar algo que haya descendido de la No, misma manera. está bien, pero lo que dice Damián, se está refiriendo a las madres de las leyes, la oferta y la demanda. Obvio. Es decir, eso es lo que vale. Hoy estamos haciendo operaciones, el inversor está sentado sobre sus dólares. Entonces está esperando. Yo si estaría en lugar de ellos, tendría una pila de dólares, estaría también sentadito y esperando. Pero está lo que nosotros hablábamos de lo que es la vida. Hay sucesiones, hay divorcios, hay gente que tiene familia, que se va agrandando. Estamos trabajando con operaciones de Pedro, registro hay gente que civil. necesita vender para comer también, no para... Y no solo, obligaciones. se le agrega el que quiere salvar su industria, su taller. Claro. Por ejemplo, en el caso particular, yo soy de la zona sur, vino un amigo que tiene una empresa de productos eléctricos, de caños y de cajas para electricidad, y me dice, textual, lo voy a decir textual, reventame 2 departamentos. Tiene 4 departamentos en alquiler. Porque necesita materia prima para lo que produce. Yo prefiero salvar el taller, salvar la fuente de trabajo, no echar a nadie y no estar ganando 15.000 pesos por cada departamento. Entonces, con ese tipo de operaciones se incorporó, además de la que vos dijiste, este tipo de gente que va a invertir en lo que siempre trabajó, su negocio, su industria, su taller. Bueno, así estamos trabajando. Ahora, estamos hablando de obras terminadas, ¿no? Digo, ¿qué pasa con una obra nueva? Porque hoy, a valor dólar, el peso del metro cuadrado ha descendido considerablemente. Sí, por supuesto, claro. Es decir, bueno, ahí tenés posibilidades inclusive hasta comprar en algunos emprendimientos. Al pozo. También en el pozo, claro. Yo estoy hablando, es decir, la vara de muchos departamentos a estrenar quedó muy alta, porque los costos de esa construcción fue muy alto. Entonces hoy vamos a ver que dentro de un año esos costos van a bajar. Entonces, si antes estaban pidiendo 4.000, hoy a lo mejor terminado... Si tenés hoy en el colchón 30.000, no, con 30.000 dólares no compras nada, pero 60.000, 70.000, 100.000 dólares, ¿conviene salir a comprar hoy un departamento? Sí, porque podés conseguir cosas que a lo mejor nunca jamás... ¿Ustedes creen que el año que viene los departamentos o las viviendas van a aumentar sus No, valores? yo creo que se van a poner... No, pero digo, a ver, lo que decía recién Pedro, agarrás a ese señor que necesita el dinero para invertir en su empresa y cuando ve uno de los billetes y dice, con esto pago la quincena, te dice, dale para adelante. Dale para adelante. Y esto es como todo, vos estás sentado y estás esperando. Y cuando ves que bajó, decís, acá esto no va a bajar más, empieza la reactivación y ahí salís al mercado. Yo no sé cuánta plata hay, pero hay mucha plata en el Colchón Bank. Así que inyectando 20.000, 30.000 millones de dólares, el mercado del usado, fundamentalmente, se va a empezar a mover. El mercado inmobiliario está pasando por como un resorte que se está apretando y apretando y apretando y va a saltar y va a venir el boom. Lo estamos esperando, esperemos que sea, no creo que sea este 2020, posiblemente a mitad del 2021, 2022. A ver, Juan Pablo, vos estás sintiendo con la cabeza. Yo creo que en este momento, por esta disrupción, digamos, que existe en cuanto al precio del dólar, es un buen momento para invertir en ladrillos, históricamente, pero en este momento... ¿Pero el ladrillo usado o el nuevo? Y yo creo que sumado a todo el contexto que estamos atravesando, necesidad de reactivación económica, y sabemos que la industria de la construcción es una de las que más rápido arranca y aparte genera indirectamente... Directa e indirectamente. Directamente e indirectamente mucha actividad. Creo que es un buen momento para invertir en ladrillos, de construir vivienda nueva. Además del usado, que digamos tiene su propia lógica, pero
creo que aquellos y familias, personas que tienen un ahorro en dólares Ahora, aceptable, creo que es un buen momento para invertir en ladrillos. Ahora, salvo Luis, que no está metido de lleno en la construcción, digo, no como para opinar, sino en la ejecución, dice invertimos. ¿Quién consigue un ladrillo hoy? ¿Quién consigue una bolsa de cemento hoy? ¿Quién consigue una varilla de acero hoy, un FI del 8, del 10? No hay corralón que te vendan hoy. Está todo escondido. No, la realidad es que el dólar está haciendo que guarden los materiales para saber qué va a pasar. Por eso te digo. Yo trabajo con mi corralón de toda la vida y nunca me pasó que me dijo, no, esta semana no te vendo, porque bueno, hace 20 años que trabajo con ellos. Pero suelo escuchar que muchos corralones se estoquean para después vender más caro adelante. Pero ¿no te pasó nunca en estos días que hiciste un pedido y te dijeron... No, la verdad, conmigo no, pero con mi corralón. Por ahí Tenés corralones, Daniel, que inclusive, bueno, llevate de tanta bolsa de cemento y cuando me lo venís a pagar... Te la cobro a precio del día. Bueno, pero entonces quiere decir, por lo que estamos viendo, que ya está corriendo este aumento del dólar paralelo, que la gente se está fijando en el dólar de los 170 mangos. Claro. El dólar de los 160 para 170 mangos, sí. Sí, como esto sale el domingo, yo ya me tiré a decir que es el dólar. Ah, claro, sábado y domingo no puedo operar. 167 cerró el viernes, parece que no tiene techo, lamentablemente. La vorágine argentina, en realidad no es el dólar que sube, es el peso que se devalúa cada vez más. Es un país que no tiene respaldo. Mi tía Dora no entiende. ¿Cómo es eso cuando uno dice, no es que sube el dólar, es que se devalúa el peso? El ¿Cómo peso es? argentino no lo quiere nadie, lamentablemente. No tenemos un peso. Esto no es culpa de este gobierno, tampoco es culpa de todos los gobiernos en la historia reciente argentina. Digamos, desde el 70 y pico para acá, el peso se ha devaluado sistemáticamente. ¿Cómo podés creer o ahorrar en pesos cuando todos los meses tenés una inflación que es insostenible para un país? En esta misma época del año, el año pasado, el dólar blue estaba a 70. Y antes de las PASO el dólar estaba a 40. por eso digo. 40, ¿sí? O sea, se triplicó, no, se cuadriplicó el dólar. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuáles de todos los insumos de los que estamos hablando de la construcción son importados? No, ninguno. ¿Cuál es el sentido de que el ladrillo, el cemento, son todos insumos, minerales nacionales, la cal? Podemos pensar en algunos materiales, no sé, el acero inoxidable. Sí, grifería y todo eso que puede venir importado, cerámica. Pero hay una concepción... El 5% de una obra que... ¿Cuál es la razón? Pero Juan Pablo, hay una concepción del argentino. ¿No? Yo pregunto, claro, es cultural. Saliendo de la construcción por un minuto, ¿qué me hace pensar a mí que un kilo de frutilla está a 500 mangos? Nada. Digo, a ver, que un kilo de lechuga está a 120 mangos. Si yo voy al fondo de mi casa y mi viejo tiraba una semilla, esa frase tan hecha, digo, ¿por qué? A ver, se entiende que históricamente, por las sucesivas crisis económicas, el dólar se transforma en un refugio de capital, de valor, que, digamos, hay dos refugios, ¿no? O el ladrillo o el dólar. Yo creo que deberíamos tender a que cada vez más a que siga siendo el ladrillo. Para vivienda necesitas dólares, para irte de vacaciones necesitas dólares. Al exterior, ¿no? Obviamente. Está bien, saquemos para ahorrar ahora, necesitas pero dólares. ¿cuál es ¿Cómo el ahorras en sentido? pesos? ¿Por qué? Esto es unos pocos países. En Brasil esto no pasa. Pero el real tiene peso. Sí, bueno. El real tiene un peso. Sí, pero antes del real tampoco. Pero no te vayas tan lejos. Vos te vas a Perú, donde yo tuve la oportunidad de viajar por un tema de relato deportivo. Del otro lado del charco, Uruguay. Pero digo, vos te vas a Perú y quise comprar un reloj y no tenía dólares ni la tarjeta de crédito, no tenía pesos peruanos, soles, y tenía dólares y no me lo aceptaron. Digo, pero mirá que... Digo, por eso digo que es una cuestión cultural. En una obra de cualquier índole, 50%, 60%, 40%, dependiendo del caso, es mano de obra. Mano de obra, obviamente, especificada. Los materiales, 40%, 50%, a lo sumo de ese 40%, el 5% podrían llegar a estar dolarizados porque pueden ser insumos que no se producen aquí, no sé, o que son commodities. No sé, el aluminio, por ahí, pero la bacha de acero inoxidable, no muchas otras cosas. Ahora, ¿cuál es la explicación para que la construcción y los desarrollos inmobiliarios estén dolarizados? Ni hablar del suelo, ¿no? Esa es otra discusión.
porque el suelo está dolarizado. Claro. También. Luis, la única Pero bueno, salida es que... Yo pienso con respecto al valor del suelo, pienso que Argentina tiene que mantener un precio en dólares a comparación de los otros países. Creo que si nosotros regalamos, por así decirlo, rebajamos al 50% nuestra tierra, somos mucho más baratos que en otros lados y siendo patriota no quisiera devaluar tanto. Creo que tenemos el mismo metro cuadrado en comparación en Brasil, en Uruguay, que en otros lados y que se tiene que mantener y desde esa tabla poder manejarnos. Después la oferta y la demanda en un usado está en la oferta y demanda y que lleguen a un acuerdo. Justo terminó, que estaba contando, se terminó de una operación de 60, de 100 se terminó en 70 y se terminó ahí. Pero es la oferta y la demanda que justo en ese momento eran 4 hermanos, la casa vacía, dijeron, bueno, repartimos los dólares, el dólar se va a ir a 200, dame los dólares. Sí, porque se da otro caso también, la casa vacía, vendámosla rápido, a veces se nos mete alguien también, ¿no? Sí. Otro tema y otro drama que estamos viviendo, ¿no? Eso también, sí. El tema de las usurpaciones, de las ocupaciones de terreno es uno de los temas que se va a hablar y mucho ya se está hablando en la Argentina, está pasando no solo en el conurbano, está pasando no por el caso únicamente de Guernica, cerca de donde yo vivo, en Villa Luro, hoy me llamaban unos vecinos que tomaron un predio importante cerca de donde estaba la construcción de viviendas de sueños compartidos en Castañares y General Paz, también una toma importante venía en la zona de Villa Madero. Luis, en la costa. De clase media. En Chaco la otra vez publicamos una nota, hablábamos con dueños de 2 campos importantes que llegaron los usurpadores acompañados por la policía local. La policía local estaba para cuidar a los usurpadores que decían, vengo de nombre de la Fundación Pirincho y estos terrenos van a ser para nosotros. Y como no se puede hacer nada, le tomaron los terrenos a los dueños de esos campos. Está la discusión, a ver, tenés a una persona bastante influyente en el gobierno como Juan Grabois que bastante incita o legitiman la toma de las tierras y la caída de la propiedad privada. Lo de Guernica no sé cómo lo va a poder solucionar el gobierno, lamentablemente. Ahí también hay una interna política, o sea, el propio ministro de Seguridad, Sergio Berni, ha hablado que detrás de las tomas están movimientos sociales y los referentes de los movimientos sociales son funcionarios del gobierno nacional. Tenés una interna fuerte dentro del espacio de Frente de Todos, que esta película ya la vivimos. En diciembre del 2010 hubo una toma sangrienta, que fue la del Indoamericano, con 3 víctimas fatales. Nunca se supo exactamente qué fue lo que pasó allí. Y Sergio Berni lo resolvió con un mega censo, 13.300 personas, que se les prometió una vivienda que nunca la tuvieron. Claro, pero el problema hoy está, además, coincido con vos, potenciado, porque, a ver, yo tengo una casa en la costa, ¿no? Si yo quiero ir, tengo que hacer 42 trámites, pero si alguien se me metió ayer, cuando yo termino los 42 trámites para llegar a Mar del Plata, pasaron 15 días y después lo tengo instalado. Es decir, antes pasaba que alguien te decía, che, mira que hay gente merodeando cerca de tu casa. Agarrabas el auto, te iba, abrías la casa, te quedaba 2 o 3 días y se terminó, ¿no? Hoy se te meten porque vos para intentar ir a la costa tenés que hacer muchos trámites. Y tenés una semana entre que te dan el permiso, la habilitación, te paran cada 40 kilómetros en la ruta 2. Cuando llegaste ya tenés a la familia metida con 5 chicos y no lo sacás más. Sí. No. ¿Pasa? Que creo que sí, exactamente. El tema de las tomas es muy complejo, multidimensional. Seguramente en algunos casos intervienen organizaciones. Ahora, la gente que por su propia voluntad o dentro de un marco de una organización toman un terreno no es porque quieran, claramente expresa una necesidad, es un síntoma de la falta de vivienda, de la falta de tierra. Claro, pero no te levantas de un día para el otro, che, me voy a tomar el terreno acá en Costanera Norte. Siempre hay alguien que detrás incentivando, no es espontáneo la toma. No sé, en algunos casos puede ser, en otros por lo ser más general siempre hay espontáneo. un puntero político. Pues es probable, sin dudas, pero eso lo que se está expresando es una necesidad. La gente que está ahí realmente necesita vivienda. Después, las modalidades y todo esto que... También me gustaría vivir no, está bien, pero estamos hablando de los costos... Porque estamos hablando de los costos de las viviendas en dólares, que son inalcanzables. Bueno, esto que vos comentabas recién, Damián.
las ciudades, los grandes núcleos urbanos, esta ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, son ciudades que expulsan gente. El crecimiento demográfico, hablábamos hace un ratito, históricamente hay un déficit estructural de 3.500.000 viviendas, ¿no? Obviamente va creciendo la población, esa demanda, si bien en algunos periodos se satisface más que en otros, obviamente es algo que siempre se va corriendo largo. Hoy la demanda de tierra es clarísima, quizás en estos contextos de crisis, sanitaria. Pero Juan, no hay se agudizan mucho más. Pregunto, mucho más. ¿no hay hoy, Damián o Pedro, perdón. no hay hoy terrenos que se venden en pesos? Sí, En la claro República. que sí. Nosotros estamos refiriendo a las grandes urbes, Capital, Mendoza, Córdoba, Rosario, pero... No, pero yo en esto quiero coincidir con lo que comentaba recién él. Es decir, antes de ir a hacer una toma, es cierto que con el valor dólar no te podés meter, pero yo sé de mucha gente que llegó a la Argentina, paraguayos, bolivianos, y que se metieron en una cuetita en Sí, pesos, sí, por más que tengan que hacer una... A ver, dos comerciantes que yo vivo en San Martín, que viven en mi casa, vienen desde Rodríguez, entonces a abrir su comercio, pero no se le ocurrió decir, bueno, a ver, esa casa estaba vacía, me meto. Totalmente, Daniel, en ese sentido, en el Ministerio acabamos de lanzar, hace aproximadamente 2 meses, el Plan Nacional de Suelo, que básicamente implica esto, la generación de financiar a los municipios para generar infraestructura y producir lotes de vivienda para, en algunas áreas quizás más suburbanas, pero para también consolidar la trama y que no se den estos procesos de toma. O sea, el problema es el acceso a la tierra. ¿Cómo lo resolvés cuando ya tenés una toma de 2.500 familias? Bueno, por eso. Eso llega tarde. Lo comentamos en un ratito, cómo se resuelve. Vamos a aprovechar que tenemos... falta tu plato ahora. Tenemos que ir a un corte. ¿Qué pediste vos, Damián? Yo te pedí un salmón, pero vos lo pediste grillel, yo con finas hierbas. Y a los señores les servimos a todos lomo con un puré mixto y al señor con papas fritas. Muy bien. Bueno, disfrutemos. Este es el momento del corte que tenemos que disfrutar y tirarnos de palomita. Así podemos debatir esto, tenemos que hablar de la ley de alquileres, tenemos que hablar... lo escuché a Artana hoy dando una explicación de qué pasa si la Argentina llegara a dolarizar la moneda. Te lo quiero preguntar a vos después, ¿eh? Pero comemos ahora, nos vamos al corte y en un ratito seguimos con esta entretenida y linda cena inmobiliaria. Muy bien, segundo bloque de cena inmobiliaria. Cuando nos fuimos los platos estaban completitos, bueno, ya pasó algo, pero estaba todo muy rico, ¿no? ¿La comieron bien? ¿Todo muy rico? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias. Estamos compartiéndolo con Pedro Butafoco, con Damián Caffarela, con el arquitecto Juan Pablo Negro y con Luis Gasulla, que nos había quedado pendiente una pregunta, Luis. El tema... ¿La solución es dolarizar la economía? Lo que pasa es que eso lo dicen, a mi entender, bueno, economistas liberales, neoliberales. Yo no veo que sea una solución para la Argentina. ¿Por qué? ¿Cómo haces para sostenerlo? No le encuentro una solución. No soy un especialista en economía, Daniel, pero la verdad me parece que es un sistema... En Sudamérica el único que lo hizo fue Ecuador y lo hizo Caballo, cuando, ¿no? Hoy está a los tumbos medio Ecuador, ¿no? Pero aguantó 10 años. Del 1 a 1. Está bien, durante 10 años tuviste un 1 a 1, pero era ficticio. Yo recuerdo en la adolescencia amigos que sus padres no trabajaban, que no tenían casi ingresos y sin embargo se podían ir a Miami. Esa burbuja en algún momento explotó y sabemos cómo terminó. En la Argentina todos los planes económicos fracasan, me parece. Sí, claro. Pero el 1 a 1 fracasa, el 10 a 1 fracasa, el 20 a 1 fracasa, el 150 a 1 fracasa y hoy estamos en 166. Esperemos no fracasar más cuando lleguemos a 200. Esa es la pregunta. ¿Tendremos techo? ¿Qué tema? Porque no nos deja... queremos apostar al país.
queremos que el país salga adelante, somos re El optimistas. gran pero- problema es que la suba del dólar blue, del dólar, no se traslade a los precios. Es lo que el gobierno está tratando de hacer, haciendo una mínima devaluación día a día, semana a semana del dólar real, que prácticamente no lo puede comprar nadie. Pero el tema son las góndolas de los supermercados. Pero esto es real o se impone, porque ya el run run está tan instalado de cuándo va a llegar la devaluación, ¿viste? Porque lo peor que no puede pasar es que si verdaderamente tiene que llegar, a pesar de esta puja que hay entre Guzmán y el presidente del Banco Central, que llegue de una vez por todas y listo, porque lo peor es la incertidumbre. Lo que pasa es que si en este momento estás arriba de 40 puntos de pobreza, con una devaluación, ¿a cuánto se te va la pobreza? Sí, claro, Es una 50. cuestión Sí, matemática. seguro. ¿Y qué gobierno puede sostenerlo? El run run que está instalado también es el cambio de gabinete. Bueno, ahí está, seguramente ustedes sabrán más del tema, pero claramente Cristina Fernández de Kirchner maneja los lugares centrales que a ella le preocupan, los organismos de control, el tema judicial, el tema, y va sumando distintas carteras, pero veremos cómo se resuelve esa interna, que seguramente el gobierno la negarán, pero los que hablamos con funcionarios en off admiten algunos resquemores. Bueno, pero en función de algunas declaraciones internas hay. Cuando escuchás a Alicia Kirchner, a Delía o escuchás a algún otro funcionario con respecto a lo que sucedió con el voto de Venezuela, te das cuenta que hay interna. Claro, lo que pasa es que esos podríamos decir que son casi funcionarios, o algunos ni siquiera son funcionarios marginales, que representan el kirchnerismo más duro. Bueno, vamos al Ministerio de Seguridad, el de la Nación y el de la provincia. Ahí sí es Igual, perdón que los corto, hicimos una buena decisión. Pues la verdad, bancar una dictadura, perdón, no soy apartidario de cualquier partido político, pero bancar a Maduro hicimos bien en decir todos votan en contra, nosotros también. Más allá que se habla de que Cristina tiene un amiguismo o algo, no me interesa esa parte, pero lo que más me interesó es que Argentina votó a favor de tener unas El informe de Bachelet. Claro, el informe de Bachelet, y que tenga un sufragio como la gente y no como lo que fue pasando durante todo este tiempo. Sabiendo todos los venezolanos que vinieron acá, y particularmente tengo un montón de empleados venezolanos, y la verdad que son divinos. Como si nosotros no venezolano nosotros. que vino acá, cuando se discuten estas cosas de si se violan o no derechos humanos en Venezuela, realmente no puede creer que lo estemos discutiendo. Es imposible. Yo no puedo entender el progresismo argentino o el pseudo progresismo argentino que defienda aún hoy, año 2020, lo que ha pasado en Venezuela. No se puede creer. En Venezuela la gente no come, hay una crisis alimenticia increíble, se han violado todos los derechos humanos, hay muertos. Yo no entiendo cómo podemos estar discutiendo eso, qué es lo que pasa en Venezuela. No, lo bueno que no lo discutimos más, votamos lo que votó Bachelet, así que bien. Sí, yo me pero siento bien, me lo siento escuchás contento. al intelectual Atilio Borón, escuchás a lo que decía Alicia Castro, que renunció a algo que todavía no era como embajadora en Rusia. Escuchás a algunos otros sectores del kirchnerismo y la verdad que lo han acusado de traidor a Alberto Fernández prácticamente por lo que hizo. Ujú. La propia Tampoco hermana de creo que tenía Néstor. opción, Alberto Fernández. O sea, estás sentándote a negociar con el Fondo Monetario Internacional, Claro. negociándote con acreedores externos, te tenés que despegar de Venezuela, lamentablemente, es así. Sí, la situación es muy complicada, porque además un tema en función de, no sé, los empleados que tenés vos, pero muchos de los venezolanos que vinieron a trabajar son profesionales. Vos de repente ves que te está manejando el Uber un venezolano que es ingeniero, o es arquitecto, o te dice que tiene una carrera, ¿no? Es duro, ¿no? Yo creo que tengo una respuesta para eso. Es decir, Argentina estaba más lejos. Entonces, los que tenían un poco más de dinero, Claro, la clase lo poco media, que quedaba de clase media vino a la Argentina. vino a la Argentina. El que la estaba pasando peor, Cruzó a Colombia, se fue cambiando Perú, por a lo que Brasil, exactamente. exactamente. Sí, pero no es solamente de Argentina. Vos caminás, yo 2 o 3 veces tuve la oportunidad de viajar a Europa a relatar partidos, y el que te atiende hoy en cualquiera de las calles principales de Barcelona es un ingeniero, el que te vende una camisa es un médico venezolano, y son muchas las cosas, ¿no? A mí lo que me preocupa, en mi generación de 35, 40 años, tengo un montón de amigos conocidos que están esperando que se termine la cuarentena para irse del país. O sea, no encuentran motivo para quedarse en la Argentina.
uno puede decir, bueno, está bien, con Macri pasaba lo mismo. Yo no sé si había tanta gente que se quería ir del país. No se fue ni Diego Brancatelli. No se fue ni Brancatelli. Ahora hay mucha gente que se quiere ir. Algo está pasando. Y yo creo que ahí el No es fácil, ¿no? También hay que decirle a la gente que no es fácil, ¿no? Aquel que cree que va, se cruzó a Uruguay y tiene la vida resuelta, no es sencillo, ¿no? Arquitecto, le hago una pregunta. En realidad dos. Vamos con la primera. Tenemos acá, estamos en Costanera Norte. Tenemos el aeroparque y quieren hacer edificios de 10 pisos al lado de un aeropuerto, donde hace 25 años, 30 años se murieron 70 personas. ¿Cómo puede ser que eso se termine aprobando? No sé si es una cuestión nacional o solamente porque la ciudad es autónoma y puede aprobarlo, solamente por una evolución constructiva de una metrópoli. Y la segunda, en capital o en las capitales, como dijiste, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, ahí se dolariza mucho, pero después, cuando nos alejamos, se puede especificar la tierra. Y van a haber más créditos de esas posibilidades de compra de tierra. Bien, bueno, arranco por primero. Sí, este proyecto de nuevo Costa Salguero, digamos, que implica la privatización de un 35% de la superficie, digamos, que se ganó al río en su momento y que además tiene como estas condiciones contextuales, que es, digamos, el área, digamos, de aproximación de Aeroparque, que ya sabemos, bueno, en su momento, ya hace unos años tuvimos ese trágico accidente del APA. Bueno, no responde a la lógica del actual gobierno, que ya tiene unas cuantas gestiones atrás de la Ciudad de Buenos Aires, que implica entender la tierra urbana, entender la Ciudad de Buenos Aires como una posibilidad ligada a entender la tierra como mercancía, como posibilidad de negocio inmobiliario. Y la verdad que una de las ciudades, como Buenos Aires, es una hermosa ciudad, que creo que yo me siento orgullosamente porteño y me encanta vivir en la Ciudad de Buenos Aires y la defiendo a muerte. Lamentablemente es una ciudad con menor proporción de espacios verdes por habitante. El acceso a la costa del río es no solamente una cuestión que tiene que ver con un paseo, es una necesidad, es imprescindible. Lamentablemente, así como están definidos algunos aspectos del plan urbano ambiental, implican que cuando existen este tipo de tierras fiscales urbanizar el 35% puede mantenerse, o sea, el 65% debe ser público y el 35% privado. Y en este caso, ese 35% privado implica la construcción de una gran cantidad de miles de metros cuadrados frente a la costa del río. Lamentablemente, creo que es una opción errada, tiene que ver con este espíritu de tomar la tierra como una posibilidad de negocio y la venta de tierras fiscales. Estábamos hablando de la necesidad de contar tierra para producir viviendas. Para los sectores hablábamos de 3.500.000 viviendas de déficit. Claramente estas viviendas no están dirigidas a paliar ese déficit. O sea, es consecuente con lo que se viene viendo en los últimos años. Hoy en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene mayoría Cambiemos, apoyado por el partido de Lustó y salió de esa manera. Se aprobó la venta de tierras y es lamentable. Es lamentable porque una ciudad que permanentemente, históricamente, le da la espalda a ríos, salvo este sector que estamos acá en Costanera Norte, haber tenido la posibilidad de acceder directamente al río y no con una pared, digamos, porque aparte del proyecto ganador de la Sociedad Central de Arquitectos hizo un proyecto que legitima eso, lamentablemente, lo digo como arquitecto, para mí es lamentable que los arquitectas, colegas que participamos en los concursos, terminamos legitimando estas políticas, porque a todos nos gusta ganar un concurso de arquitectura, pero bueno, en este caso termina legitimando la privatización de gran parte de la costa del río. ¿Es una cuestión ideológica? Yo la verdad que coincido con vos en que la verdad tendríamos que tener derecho a la costanera, pero si recorres los partidos del conurbano que gobierna el peronismo, el kirchnerismo y Cambiemos también, la costanera está prácticamente privatizada por todos lados. Tenés en Tigre pasa eso, tenés en San Fernando es muy difícil llegar a ver el río. En San Isidro lo mismo, los mejores terrenos son históricamente de clubes privados.
Vicente López, bueno, salvo la construcción en la zona esta recreativa para los niños que hicieron ahí pegado a la General Paz hace un tiempo, Sobre Libertador. Después tampoco tenés toda la vista, está casi privatizada es lamentable, la costanera del Río de la Plata. Es así. Y yendo, perdón, a la otra pregunta, sí, desde Procrear estamos, bueno, ya iniciamos un proceso hace 2 meses aproximadamente de entrega, bueno, primero de inscripción, sorteo, entrega de créditos de mejoramientos de vivienda. En breve estamos haciendo el primer sorteo para la construcción de vivienda y además entregando muchas de las viviendas. Quedaron 11.000 viviendas sin entregar de las casi 27.000 que comenzamos a construir entre 2012 y 2015. Durante el periodo 2016-2019 se construyeron nuevas viviendas. Muchas de esas viviendas quedaron para entregarse por este cambio que hablábamos de haber pasado al sistema UBA, en su momento Procrear. Bueno, 11.000 de estas viviendas se están entregando y vamos a producir muchas nuevas viviendas en terrenos fiscales, pero también estamos lanzando una línea en muy poco tiempo para producir vivienda nueva de desarrollos habitacionales en terrenos más pequeños, de dominio estatal o privado, de sindicatos, que creemos que va a dinamizar muchísimo la economía, sobre todo para las pequeñas empresas, o sea, edificios más pequeños, no grandes desarrollos urbanísticos, sino de entre 20 y 80 departamentos. Y bueno, eso el año que viene creemos que va a funcionar muy bien, sobre todo en los grandes núcleos urbanos, donde hay posibilidad de construir en esas densidades. Yo le quiero hacer una pregunta, arquitecto. Es decir, nosotros siempre hablamos del tema del privado, porque el privado construye y busca negocios, pero si vos mirás toda la ciudad de Buenos Aires, el 80% está hecho por privados, con el esfuerzo del privado. Nosotros como inmobiliario fuimos con un proyecto en el anterior gobierno y en este también, justamente con lo que hablaba Daniel de la ley de alquileres. Y dijimos, ¿por qué la carga impositiva es tremenda? Se habla de un 50 y pico %. Yo tengo dinero para construir un edificio. Si me sacan los impuestos, voy a construir 2 edificios. ¿Qué tengo que hacer? 6, 8 años, alquilarlo. No puedo venderlo. Entonces, yo como privado le estoy aportando al Estado algo que no hace, que son viviendas sociales. Entonces, yo sacrifico, doy trabajo, hago 2 obras y estoy aportando unidades para alquilar en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué siempre se cascotea al privado? Si el privado es el que tiene las ganas de hacer, no es burocrático, hoy tiene la plata, va y hace... Estoy de acuerdo, no, por eso lo que estamos en este momento creo que es una verdad ineludible, que sin el empuje del Estado es difícil, o sea, salir de este contexto pandémico. Perdón. Y otra cosa más, es decir, en el Código Civil del 2015 se creó el derecho de superficie. Totalmente. Donde desarrollador amigo mío golpeó intendencias de todo el AMBA. Nadie le daba bolilla. El derecho de superficie es, yo te doy la tierra, vos construí, presentame algún proyecto, la tierra te la doy. 50 años, 60 años, 30 años, después vuelve al municipio, ¿no? O se termina la concesión. Bueno, este amigo mío llegó hasta Dolores. Y hoy en Dolores tenemos termas, un hotel de... Sí, Howard Johnson. Howard Johnson, otro de 4 estrellas que va a venir, un shopping en Dolores. O sea, si queremos ir a una terma, nos vamos a Dolores, a 200 kilómetros. Y solo utilizando el derecho de superficie. Lo demás lo puso todo el privado. Coincido lo único, absolutamente. esas tierras fiscales la puso la Municipalidad de Dolores, con muy buen criterio. El nuevo Código Civil que incorpora el derecho de superficie es una oportunidad. Yo creo que no lo estamos explotando. Es romper un poco con la lógica de construir en lo privado y lo público. Exactamente, es ser mixto. Me parece que hay que ser muy creativos. Yo digo, como arquitecto, a veces la creatividad parece que solamente construir con arquitecturas más creativas. Pero coincidimos que la tierra es lo más importante. Ser necesario, por eso se hace imprescindible ser muy creativo de las normativas y los procesos de gestión, en donde ahí sí el Estado y el privado tienen que tirar para el mismo lado.
me parece que hay un montón de oportunidades. Estamos pensando en este tipo de situaciones. Pero me parece que está incorporado al Código Civil y es muy bueno sentarse con desarrolladores privados y con tierras fiscales y hacer este tipo de... Puede ser viviendas sociales también. Bueno, vos comentabas recién el caso de Costa Salguero, donde el 65 es público, el 35 privado. Podría haber sido el 100% público y bajo el derecho de superficie, bueno, construir de alguna manera ciertos volúmenes de vivienda, comercios y demás, pero que la propiedad de la tierra permanece en el Estado. Después hay concesiones, hay tiempo, digamos, hay plazos para el derecho de superficie y eso permite que el Estado no pierda el capital. Estamos entrando en los últimos 3 minutos del programa y no quiero dejar de que pase la oportunidad de hablar de la ley de alquileres. ¿Sirve, no sirve? Sonó a mucha gente, complicó la situación, porque según la biblioteca que uno lee, escucha una campana. Sí. ¿Dónde es que sirve la ley? Bueno, queda cierta seguridad en el índice que se va a utilizar. Particularmente nos veníamos manejando bien con la 23091 de allá de los años 80. Creo que no había que modificarla. Bueno, se modificó, hubo intentos, varios intentos para modificar. Hoy tenemos una ley de alquileres que lo único que hizo el mercado es elevarlo un 30 o un 40%. Hoy no hay ofertas, Es decir, después de que se abrieron las inmobiliarias, hoy no tenemos ofertas de alquileres como la teníamos en plena pandemia o antes de la pandemia. Entonces, yo sí tengo que sacar, algunas cosas buenas tienen, pero creo que no había necesidad de hacer una ley de alquiler. Es muy polémica, ¿no, Damián? Yo creo que fue política, nada más. Claro. Es muy polémica porque no le rinde al propietario. En un punto no le rinde al propietario, al inquilino se le hace muy cuesta arriba. La realidad que, volviendo al tema de la toma de Guernica o de otras tomas, es ¿de dónde sale tanta gente? O sea, ahí te puedo entender la posibilidad de que hay un puntero político. Lo que pasa es que el gran problema es el alquiler en las villas, en los barrios populares, Villa Miseria, como quieras, en que a veces en algunos barrios se paga un alquiler igual a cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires. Es una locura. En las villas hay un gran negocio de la pobreza. Hay dirigentes que tienen varias casas dentro de la villa o que alquilan a otros vecinos, pero también hay miserabilidades de la política que es inentendible. Por ejemplo, ¿qué pasó con esta historia? La conozco porque hablé con varios de los familiares. ¿Qué pasó con Estación Buenos Aires? Que quedó ahí el monobloc, hay 1.300 familias que están esperando su casa, que tuvieron que seguir alquilando en medio de la cuarentena, que ya creían en esta altura del año que iban a estar viviendo ahí. ¿Y qué pasa históricamente con la vivienda, ¿no? Que la política siempre termina, lamentablemente, o la mala política termina siendo un negocio con la vivienda, que termina siendo espurio, ¿no? A través del clientelismo, o que el tipo que te manejaba la vivienda fue en su momento José Francisco López, y terminó revoleando $9 millones en un convento de General Rodríguez. Sí, eso no manejamos nosotros desde el Centro Corredores Inmobiliarios, no lo manejamos. Perdón. No, ahí yo creo que separaré los tantos. Coincido absolutamente que donde más se sufre es en los barrios vulnerables, donde los alquileres son casi lo mismo que en la ciudad, entre comillas, formal, pero la misma informalidad son la que genera como las peores situaciones y la expulsión de gente que después, al no poder pagar ese alquiler, termina tomando tierra. O sea, no tiene ningún tipo de garantía, ningún tipo de derecho, no hay contratos, obviamente, y es peor ahí todavía. Respecto a la Estación Buenos Aires, bueno, ahí se dio una lógica bastante compleja durante la gestión de Cambiemos. Son viviendas que se proyectaron, te digo porque aparte uno de los coordinadores de ese proyecto allá por 2013, se proyectó en 2013 en tierras nacionales, en la Ciudad de Buenos Aires, la Estación Buenos Aires, esta estación de cargas del Belgrano Sur, tierras provistas por el Estado Nacional para la construcción en ese momento se plantearon casi 3.000 viviendas, se aprobó en la legislatura el proyecto, o sea, la normativa para eso, empezaron a construir en 2014, en 2015 casi todos los sectores de obra tenían un avance de obra muy importante, se terminaron de construir
Todavía quedan algunos sectores de construcción, pero los familiares... el problema... Sí, la- te explico cómo fue el proceso. Un minuto que nos vamos, sí, un minuto que nos vamos. Al Instituto de la Vivienda de la Ciudad no les dan respuesta. Van al Ministerio de María Eugenia Bielsa, le echan la culpa a la ciudad. La ciudad le echa la culpa Luis, a la el problema ciudad. es que se pasó de Procrear, de todo el sistema de Procrear, que tenemos 70 desarrollos urbanísticos en todo el país, ese caso en particular lo terminó, se transfirió de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires sin ningún sentido, porque no tenía nada que ver. Se hizo el proceso de inscripción, el proceso de selección de las familias y comenzaron a entregarse algunas viviendas, muy pocas viviendas el año pasado, se perdieron las elecciones, se terminó todo el proceso y dejaron esas familias en banda. Ahora, trabajamos mucho con la ciudad para recuperar ese convenio. Hoy las viviendas están nuevamente gestionadas por el Estado Nacional y se comenzaron a entregar las viviendas Pero vos pautadas. yo sé que la tenía que cortar, Sí. entiendo todo, pero es un monobloc hermoso, Sí. deshabitado en medio de Bueno, un se problema están empezando a de entregar, conflicto de hecho están tierras. abiertas las inscripciones desde hace unos días para otras nuevas viviendas ahí que Ojalá se van a que- entregar ojalá que- y se está bueno. entregando paulatinamente. La semana pasada, el lunes, entregamos 20 viviendas y toda la semana estamos entregando. Se está cumpliendo, obviamente con el protocolo, que es difícil entregar viviendas en este contexto, la firma de los boletos y demás, pero se está cumpliendo con todo lo acordado. Qué buena noticia. A todos, muchísimas gracias. ¿La pasaron bien? Se nos fue. Vamos a ver si podemos hacerlo de 1 hora y media el programa. Muchísimas felicidades. Quiero agradecer al personal de acá de Bahamas, a Daniela Aparicio, a Eduardo Bermúdez y a Claudio Goncalves, también a la productora Cicla Audiovisual, a Sebastián Luque, a Manuel Todd, a Star Real TV, a Juan Porrazo y a Nicolás Franchini. A todos, muchísimas gracias. Felicidades. Nos reencontramos en 15 días. Chau.